Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo una técnica para sus cejas. Si eres de las personas que no te gusta usar el jabón, que no puedes usarlo, esta técnica les va a funcionar. Se trata de planchar tus cejitas de la forma que quieras con un gel, con este gel. Es un gel pegajoso, chicloso, no es cualquier gel. En serio que con este gel les va a quedar las cejas como ustedes quieran, con la mínima cantidad de producto. Aparte, este gel es muy parecido, casi idéntico diría yo, a un gel que viene en tubo en color amarillo. No me acuerdo el nombre. Si me acuerdo, aquí abajito en la descripción del video les voy a dejar el nombre. Pues ese gel de tubo de color amarillo es muy parecido al moco de gorila, solo que este gel es mucho más económico. Yo decidí vaciar un poco de gel en un botecito de estos para no contaminar el producto, para no contaminar el envase grande. Como pueden ver, no llené para nada el botecito, sino agregué una mínima cantidad, ya que no necesitas demasiado producto para definir tus cejas. Con la mínima cantidad es suficiente. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo es que hago mis cejas con este gel. Y bueno, como pueden ver, así está mi ceja al natural, no tiene nada de forma. Están todos los vellitos desparramados y hacia abajo. Para empezar voy a tomar un poco de producto y lo voy a aplicar solamente en una ceja para que vean la comparación. Voy a cepillar los vellos de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba, tratando de impregnar todos los cabellitos, procurando levantar todos los vellitos de enfrente y de la mitad hacia afuera, siguiendo la forma natural de mi ceja. Hay que empezar a aplicar el gel de menos a más, o sea, tomar una mínima cantidad de producto. Este procedimiento hay que hacerlo con el rostro completamente limpio antes de aplicar la base de maquillaje, ya que si empapamos muchísimo la ceja va a tardar en secarse y aparte los vellitos no se van a quedar pegados en la posición que queramos. Ya que quedó la forma que quería, trato de aplanar aún más los vellitos con la parte de atrás de la brochita, con la parte del mango. Ahora hay que esperar a que se seque y limpiar el contorno de la ceja para que no quede pegajoso o plastoso a la hora de aplicar la base de maquillaje. Hay que limpiar con una toallita húmeda o con una toallita desmaquillante. Ya se secó mi ceja, la verdad no tarda nada en secarse. Y ahí pueden ver la comparación de una ceja a la otra. Una vez que se seca, el acabado es semi mate y no queda nada pegajoso. Ahora sí, ya que está completamente seca, voy a rellenar esos pequeños huecos con sombra. Voy a usar el polvo para sombra en el tono comino de Bisú. Lo mejor para hacer el relleno de las cejas es usar sombras, ya que eso ayuda a que el acabado o el terminado sea en mate. Y para aplicar este polvo lo voy a hacer de la mitad hacia afuera. Hay que hacer sutil y hacerlo por encima de la ceja, ya que si tallamos demasiado, los vellitos que se quedaron pegados se van a despegar. Ahora voy a tomar la sombra terracota de Bisú y esta la voy a aplicar de la mitad hacia adentro de mi ceja para que este trabajo quede mejor. Si es que tienes el cabello pintado, lo mejor es teñir las cejas de acuerdo al color de tu cabello. Así ya no necesitarías demasiado relleno de color. Como pueden ver, mi ceja ya quedó completamente mate, no brilla para nada. Eso sí, los vellitos no quedan tan planchados, tan aplastados como cuando se usa el jabón. El jabón define los vellos y hace que se aplanen aún más. Ya terminé con mis cejas. Los vellitos se ven acomodados y ya no se ven hacia abajo. Aparte, las cejas se ven un poco más gruesas que como las tengo. Y como pudieron ver, la técnica de mis cejas con el gel es súper fácil. No tiene nada de complicado. Aparte, el acabado que deja al principio es semi mate, no es para nada brilloso. Y ya una vez que se sella con las sombras, el acabado es en mate. Y lo mejor de todo es que tus cejas te pueden durar intactas cerca de 4 a 6, 7 horas más o menos. Claro, todo depende de las condiciones de tu clima, de donde vivas y todo ese rollo. Pero eso sí, una cosa que debes de tomar en cuenta es que
tienes que trabajar un poco rápido porque el producto, conforme se vaya secando en tus cejas, va a ir saliendo como pequeños grumos, pequeños pedacitos como de gel, como de plástico, algo chicloso. Y ese acabado no queremos en las cejas, no queremos que queden grumosas. Aparte, si aplicas demasiado producto, la piel de tus cejas se va a quedar medio verde y tampoco queremos eso. Así que consideren esos pequeños detalles. Fuera de eso, lo demás me encanta, tiene buena durabilidad. Solo que a comparación del jabón, el planchado o los vellitos no quedan tan emplumados, tan parados como con el jabón. Este gel tiene más como el acabado de fijación extrema en lugar de que queden los cabellitos o los vellitos emplumados. Esto es porque el gel tiene como más humedad y hace un poco difícil manejarlo para que tus cejas queden completamente emplumadas o esos vellitos parados. Y en cambio el jabón es un poco más seco y te facilita parar los vellitos, hacer que se mantengan en su lugar. Y bueno, como todo, tienen sus pros y sus contras. Espero que les haya gustado este video y si te gustó no olvides de reventar el botón de me gusta. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.